Bienvenidos, prepárense a vivir el programa La Hora Blanco y Negro y vamos a hacer un resumen total de esta segunda fecha que se acaba de cumplir hace unos minutos en el partido en la capital de la República, ese empate a 2 entre La Guaira y Metropolitano. Sebastián Murillo, Seba Stegen me va a acompañar en este programa, así que prepárense para vivirlo juntos. Ya les habíamos dicho, primero que nada, vamos a ir con el saludo de Sebastián, para meternos en materia, Seba, porque hemos vivido unos resultados muy interesantes. Hay equipos que cayeron derrotados como el Táchira, que bueno, con una tremenda nómina y de repente se guardó unos jugadores para el partido del martes, ¿no? Tratando de continuar en esta fase 1 de Copa Libertadores, pero sin embargo fue muy superado por Portuguesa. El Chino Recoba se guardó algunos juguetes. Portuguesa en el primer tiempo, sobre todo, le pegó un baile a este equipo millonario de Táchira. Sebastián, bienvenido. Sí, así es. Un saludo para toda la afición de La Hora Blanco y Negro y la afición del Zamora, por supuesto, que nos escuchan a través de La Hora Blanco y Negro. Sí, vivimos una gran jornada 2 de este torneo Apertura de la Liga Fútbol, que nos dejó grandes partidos. Por supuesto, lo más impresionante, la derrota de Táchira en el José Antonio Páez, en el Mítico. Sí, de Acarigua. Ese partido fue el que arrancó, ¿verdad, Seba? El día viernes arrancamos con ese partido de Táchira en la primera parte. No le vamos a quitar ningún mérito a Portuguesa, pero el Chino Recoba se guardó una cantidad de titulares, trató en el segundo tiempo de enmendar y sin embargo, bueno, Portuguesa lo termina liquidando ya en extremis, pero le digo algo, si en ese partido tenía que haber un ganador más allá de que Táchira no tenía todos sus titulares, tenía que ser Portuguesa, fue superior. Sí, así es, Portuguesa fue muy superior, sobre todo en los primeros 45 minutos, cuando le pegó un baile táctico el profe Leo González al Chino Recoba, pero con los cambios del Chino, Táchira logró emparejar un poco el partido, ciertamente, pero Portuguesa en la última jugada del partido, el chamito David Linares logra matar el partido con un gran gol que nos dejó, que puso a gritar a todo el estadio. Claro que sí, por cierto, una gran asistencia en Acarigua. El profesor Leo sabemos y el profesor Pedro Vera, que son dos grandes técnicos, yo siempre lo he dicho, donde andan ellos. Primero, cuando Leo apenas incursionaba como técnico, Pedro Vera era el técnico y el asistente era Leo. Y después, bueno, el alumno superó al profesor y terminó siendo Pedro el asistente de Leo. Pero bueno, un partido en lo cual la gente de San Cristóbal, yo me imagino cómo estarán, porque vuelvo y lo repito, para cerrar y ir avanzando en los partidos, Táchira es un equipo que hace una gran inversión y por más que se guarde algunos jugadores, la imagen que dejó en la primera parte Táchira, vuelvo y lo repito, sin quitarle méritos a Portuguesa, dejó mucho que desear el equipo de Táchira. Sí, así es, bastante que desear. Fue un partido que Portuguesa logró controlar realmente en su mayoría, con quizá un partido más trabado, sobre todo en la media cancha, que los José Soto o los Joan Moreno fueron muy influyentes. Joan Moreno dando un espectáculo, por cierto, en todo el partido. Sí, fue muy superior Portuguesa en los primeros 45 minutos. Creo que fue muy falso ese primer tiempo. Yo creo que ya Portuguesa era para estar ganando. Ahora, yo quiero concluir también con lo siguiente. Queda demostrado de nuevo los equipos venezolanos que están incursionando en Libertadores, y llame fase 1, fase 2, en fase de grupo, han repetido mucho eso en el fútbol venezolano, o sea, que tienen un compromiso crucial. Táchira cayó 2-1. 2-1 en la Bolivia. En Bolivia, en La Paz. Ok, entonces se guardan unos jugadores en el torneo regional y comienzan a perder. Y de repente cuando te das cuenta, epa,
El chino Recoba creo que aprendió algo. En el segundo tiempo trató como de buscar algo en el partido, pero al final, te digo, si el partido termina 0-0, era inmerecido para el equipo del Portuguesa, que fue superior a este equipo de Táchira. Y avanzamos porque esa misma noche se vino un partido en Puerto La Cruz, Seba. Sí, en el José Antonio Anzoátegui y vivimos un gran partido, por cierto, una victoria muy importante para el conjunto de Rayo Zuliano, el equipo de Maracaibo, que con el 3-1 logró matar ese partido, que empezó con el gol de Cristian Romero, pero Anzoátegui se logró reponer rápidamente con el gol de Anthony el Pipa Velasco, pero en el segundo tiempo Rayo movió un poco sus piezas, sus suplentes, y entró Lewis Peña con un impresionante doblete en 2 minutos para terminar de matar el partido. Sí, y un equipo de Anzoátegui que lleva 2 derrotas. Perdió en el debut contra Táchira en San Cristóbal y cae derrotado con Rayo. Quería solo tocar aquí para ir avanzando, Seba, con lo siguiente. Rayo Zuliano gana de visitante en Puerto La Cruz, y aquellos fenómenos que me dijeron, Rubencho, le ganamos a Rayo, que es un candidato a descender. No hemos jugado con nadie. Vamos a ver contra Estudiantes. Mira, Rayo le metió 3-1 al equipo de Anzoátegui y en Puerto La Cruz. Y el sábado, ¿qué se vino el sábado? El sábado la jornada empezó, por supuesto, con el partido más esperado por los barineses, el juego de Zamora frente a Estudiantes de Mérida, que concluyó con un marcador final de 3-2, un doblete de la maquinita Valladares, por supuesto, y un gol de Ronald Acuña, el paraguayo que se estrena con Zamora en su segundo ciclo, y por parte de Estudiantes, un penalti por el ecuatoriano Kevin Quejada y un gol de Cristian Rivas. Sí, y creo que es colombiano, Quejada, colombiano, sí. Y ya le había marcado a Caracas, Grandulón. De penalti, por cierto, también. Un penal que lo he visto, bueno, no voy a decir que 300 veces, pero lo he visto varias veces. Y le digo algo, en Inglaterra, por lo menos, en el fútbol inglés, algo así, para ese garroncito, ese ni siquiera es agarrón. Supuestamente le tocó la cara, algo así, madera. Es muy difícil que lo piten. Pero bueno, se pitó, me quedaron muchas dudas con ese penal. Y bueno, al final vamos a hacer un análisis más ajustado del cuadro de Zamora. Ahí en la rueda de prensa, por cierto, felicité al profesor La Pulga Gómez y a Noel, porque he visto todos los partidos y te digo algo, fue para mí, no es porque fue en Barinas, no es porque fue en Zamora, pero creo que vimos en ese partido, Zamora Estudiantes, el mejor partido de la jornada. Claro, hubo otro como el que acaba de finalizar 2-2 y eso, pero fue un partidazo en Barinas. Y les decía a ellos, a los dos técnicos, Eva, que ese tipo de partido ayuda la imagen del fútbol, ayuda la imagen sin duda alguna, partidos como este. Sí, así es, fue un gran duelo el que tuvimos aquí, la verdad, porque un primer tiempo bastante parejo, inclusive inclinado más la balanza hacia el conjunto dirigido por la Pulga Gómez. Pero cuando empezó... Déjamelo hasta ahí para que analicemos al final. Vamos a avanzar porque el sábado también se vino otro partido. Sí, así es. Luego de la victoria de Zamora tuvimos un empate a 1 en la capital con un Caracas Academia de Puerto Cabello. Un partido bastante aburrido, por así decirse, que terminó con 2 penales, penalti convertido por Edwin Pernilla para la Academia, y Caracas empató con un penal convertido por su delantero refuerzo Adrián Fernández. Sí, el paraguayo. El paraguayo, así es. Y bueno, sabemos que la próxima fecha el rival de Zamora es Academia, lo estuve viendo otra vez, y Eduardo Zaragoza va a llegar a ese partido. Academia recibiendo a Zamora con un Zaragoza también como comprometido porque van 2 partidos y no ha conseguido la victoria. Ese partido, bueno, va de Troya en Puerto Cabello, Academia Zamora, por lo de Chita que estuvo allí, hay un morbo alrededor importante de ese partido, pero bueno, seguimos avanzando en la fecha, en esta segunda jornada del fútbol, con los resultados, Seba. Sí, así es, y para culminar la jornada del día sábado se cerró en el Monumental de Maturín con un Monagas UCB, una victoria para
el conjunto de Daniel Sasso por 3-0 sobre el Monagas, que también preocupa lo del Monagas, que lleva 2 derrotas consecutivas. Y 5 goles en contra y no ha visto a Linda. Sí, así es, no ha podido sumar ni siquiera un empate el conjunto dirigido por el ecuatoriano Octavio Zambrano, que se tenía mucha ilusión por su proyecto, ya que tiene una amplia carrera. Sí, sí, y bueno, me queda una anécdota, algo así de ese partido que me llamó la atención, que el técnico de Monagas, el ecuatoriano, cada vez que agarraba un jugador iba a hacer un cambio y recibía un gol. Entonces, en una paró hacia uno, porque fue una cosa tremenda. Yo vi en el segundo tiempo, iba a hacer un cambio, recibía un gol. Y bueno, Monagas lleva 5 goles en contra y no ha conseguido todavía ni siquiera un gol a favor, ¿verdad? Bueno, y hoy, el día domingo, también se terminó de cumplir la segunda fecha del fútbol. Sí, así es. La jornada del día domingo empezó con un poderoso encuentro entre trujillanos y Carabobo en el José Alberto Pérez de Valera, que terminó con un empate a 1 en el que Carabobo dominó al principio del partido. Cuando hizo el gol, quizá bajó un poco las revoluciones y Trujillano se creció y logró empatar el partido al final. Sí, y bonita la asistencia, como siempre, en Valera, la afición, el equipo regresa después de un tiempo que no estaba en primera división y vi algunos jugadores de Trujillano al final del partido como que no les cayó mal ese empate, fue porque es el primer punto que consiguen después de tanto tiempo que no llegaban a primera. Y además, bueno, Carabobo es, entre otros equipos, un candidato al título. Por cierto que por ahí recibe a Eric Ramírez, albarinés, que viene de un recorrido tremendo, un gran goleador de la Simón Bolívar, como dice Steven Girón, de la Simón Bolívar, Eric Ramírez, con Carabobo también, Alexander González, Orozco, Cova, que también está allí, es un equipazo. Creo que Trujillano se conformó con ese empate, por ahora, Trujillano, ¿no? Vamos a ver si le sirve al final. Sí, parece muy conforme por ahora y porque también, sobre todo, como lo decías, Carabobo, un equipo que en los últimos años siempre es uno de los favoritos al título, pero el profe Daniel Farías quizás también se conformó con el principio del 1-0, porque después de que metieron el primer gol, quizá Carabobo bajó las revoluciones y sacó a sus delanteros para meter un poco de centrales. Sí, sí, regulando el partido. Sabemos también las altas temperaturas que se están viviendo hoy por hoy en Venezuela. No es nada más en Maracaibo, no es en Barinas, porque aquello de el partido en Barinas, epa. Y hoy se vio en Valera también que el calor es fuerte en Valera. Ese estadio con el apoyo de la afición no es fácil para los equipos visitantes. Puede ser venir con el copete muy alto y se lo pueden bajar allí en Valera, lo que es el estadio José Antonio Páez de Acarigua, que por cierto la cancha no está en muy buenas condiciones. Yo vi el balón rodar en ese partido con Táchira y en verdad que hay que hacer malabares allí para dominar el balón. Esto es otra cosa que yo en contra, si se quiere, el equipo de Táchira, que no tiene excusa. Fue muy superior Portuguesa, vuelvo y lo repito, y mereció haber ganado. Pero bueno, cerramos hace unos minutos, Seba, con ese partidazo en el Olímpico de la capital de la República. Sí, así es, fue un gran partido que tuvimos entre La Guaira y Metropolitanos, que cerraron un empate 2-2. Los dirigidos por Héctor Pablo Vidoglio empezaron ganando con un gol de Anthony Matatán Uribe. Luego el conjunto de Metropolitanos, que siempre tiende últimamente a empezar perdiendo los partidos y salir del fondo, empata el partido con un gol de El Rayo Figueroa, nada más y nada menos. Y se pone arriba después en el segundo tiempo con un gol de David Salman desde afuera del área. Él es Táchira. Sí, él es Táchira. De zurdazo. Así es, un gran zurdazo desde afuera del área. Y para finalizar al minuto 80, casi finalizando el partido, Flavián Londoño logra empatar el marcador. El Escarabobo, ¿verdad? El Escarabobo, sí, así es. Por cierto que a La Guaira le anularon un gol en el último minuto. Sí, pero estaba fuera de lugar. Estaba concretamente fuera de lugar. Celebraron por demás, pero era en fuera de lugar. Muy claro, el fuera de lugar. Bueno, vivido todos estos resultados, vamos a centrarnos en esta última parte de este programa, importante porque siempre vamos a estar pendientes del análisis al término de la jornada. Vamos a centrarnos en nuestro equipo y lo decimos con el respeto de todos,
porque bueno, somos nacidos, criados en Barinas. Este humilde servidor pues conoce la historia, y la que no la viví, la escudriñé, la revisé, y bueno, que no he vivido en la Carolina, pero sin duda alguna, Seba, tú estuviste allí en el estadio. Esperaba un poquito más de asistencia, pero no nos podemos quejar, porque yo le decía allí en la rueda de prensa al profesor Noel que vamos ganando identidad, vamos ganando volumen de juego, vamos ganando un patrón de juego que Chita va a ir inculcándole a los jugadores, y concatenando un equipo de Zamora que se identifique como aquel equipo de la década que primero estuvo Chuy con aquel fútbol muy bonito, pero que cuando llega Noel, epa, nos dio los títulos, las estrellas, y se identificó Zamora. Podríamos hacer un resumen en estos últimos minutos, Seba, de ese Estudiante de Mérida y la Pulga Gómez. Yo sé que la Pulga y Estudiante va a conseguir muchos puntos, porque este equipo genera juego, juega bien, y tiene algo Estudiante, juega y deja jugar. Salió a buscar a Caracas en el Metropolitano de Mérida, y yo creo que mereció ganar ese partido. Lo estuvo ganando hasta que llegó aquel gol del chamo este Martínez, 18 años, un gol de otro planeta, que ella es chilena, y le quitó el manjar a la Pulga Gómez, que está buscando sus primeros 3 puntos. Pero ahí está jugando bien Estudiante, y yo creo que van a venir los resultados. Zamora, cuidado, y si no se ganó el sábado a un rival directo, porque Estudiante va a estar peleando entre los 8. Sí, estoy seguro de eso. Sí, es correcto. La verdad, Estudiantes dio una muy buena exhibición, sobre todo en el primer tiempo, ya que se notaba un poco el cansancio de los jugadores ya en el segundo tiempo, quizás afectándole un poco la temperatura. Eso es lo que bajó Estudiantes por la parte física. Creo que no regularon eso. Sí, no tomaron quizá muy en cuenta la parte de la temperatura, ya que Estudiantes sí suele jugar en un ambiente un poco más frío, la altura quizá un poco que tiene Mérida, por supuesto. No, y el calor que se vivió en Barinas es tremendo. Era algo así, vamos a decirlo, como que Noel fue a Maracaibo, ¿te acuerdas? Salió un primer tiempo Noel a buscar, consiguió el gol y estuvo a punto, por cierto, Ronald Acuña, un cabezazo ya de conseguir el segundo. Después, en el segundo tiempo, el Zamora supo administrarse irregular, porque la parte física juega mucho en estos calorones que estamos viviendo. Pero hablar de Zamora, bueno, Estudiante tomó la iniciativa. Sin embargo, quiero tocar que habían unos jugadores de Zamora que yo creo que por esto del debut, jugar con su gente, eso genera también presión. Porque si tomamos en cuenta, el primer tiempo había jugadores que no se conseguían, se cambiaba Gallardo con Raúl Guerrero, el colombiano Díaz en los primeros compases del partido un tanto timorato, pero estaba el maestro, Arles el Chihuito Flores. Nunca le entró el agua, papá, y estaba levantando el equipo. Primero, antes de aquel pase extraordinario a la maquinita Valladares para el primer gol, le metió una pelota a Madera también, si queremos ver que el Zamora no era el mismo de Maracaibo, sobre todo el primer tiempo, revisen o vean el partido de Madera. Estaba timorato Madera, fue asentándose en el partido, pero bueno, y Ronald Acuña con aquel primer gol, luchador, guapo, lo felicité a Ronald, y bueno, y el gol de Valladares y un 2-2, porque hubo unas fallas también muy puntuales que no podemos pecar en Puerto Cabello. El segundo gol nos hace uno de los más pequeños, el capitán Cristian Rivas, en el medio de tantos grandes de Zamora. Recordemos que allá va a salir un general, Pernilla. Ay, mamá. Así es, hay que tener cuidado con esos errores muy puntuales que sucedieron en el partido, pero ante todo igual se vio una muy buena versión de Zamora en general. Quizá a algunos jugadores les faltó un poquito, pero en general el equipo se vio bastante bien. Y sobre todo los cambios, Seba, sobre todo los cambios. En el segundo tiempo, la entrada de Espinal, el colombiano, que yo creo que la gente va a gozar un pullero en Barinas con Espinal, y afuera, bueno, también, pero cambió, y Zamora tuvo para liquidar el cuarto gol, el mano a mano. Lo único que, bueno, no me gustó de Espinal, yo sé que va a ser un show este jugador, y con Valladares, es aquella pelota que le niega, después que falla el mano a mano, se le vuelve a acomodar, y Ronald Acuña completamente solo. Ronald Acuña no se la cedió, pero el colombiano va a mejorar, yo estoy seguro. Y quería, por mi parte, y concluyendo, Sebastián, con destacar el gol de la máquina Valladares, el tercer gol. Señoras y señores,
damas y caballeros, los niños primero, por favor, acomódense y pónganse cómodos. Porque yo le dije a María Amor, cuando Valladares estaba en la banca, profe, cuando usted meta Valladares no lo sienta más nunca. Y después me atreví a decirle, a veces por ahí el profesor María Amor se me molestaba un poco, pero con mi experiencia y con lo poquito que he visto de fútbol, siempre lo decía en los programas, que Valladares como marcador izquierdo, vamos a aprovecharlo más arriba. Mira la visión de Noel. Yo no me atrevo a decirle algo a Noel, pero la visión de Noel, mira cómo está Valladares. Ese segundo gol de Valladares, cómo engancha aquí y cómo mete esa segunda pelota. Yo le puedo nombrar algunos jugadores. El gordo Ronaldo lo hacía. Ustedes no pensaban en hacer. Romario, menos, Javier. Romario, Van Basten. Pero yo le voy a decir uno, que usted sí lo conoce. Por cierto que anda mucho con esa franela. Lewandowski. Esa pelota cruzada es de un jugador grande. ¿Verdad que Valladares? Yo quiero que me digas algo, Seba, como joven, este chamo es un joven también. Qué golazo, que lo de Valladares, vamos a disfrutarlo. Sí, así es. Por supuesto, también el gol de Valladares se debe también a la buena mano de Noel con los cambios, ya que sacó uno de los centrales para subir más, adelantar más a Valladares. La entrada de Johnny González por Mosquera permitió la subida de Valladares. Oye, que tocas un punto, verdad que determinante. Bueno, en conclusión, Zamora lleva de 6 puntos, va de 2-2. Vamos a Puerto Cabello. ¿Quién dio miedo? Se puede perder, pero también se puede ganar o se puede empatar, ¿verdad? No hay nada firmado ni esto. Zamora ha ganado 2 partidos, luchando, poniéndole el pecho, como lo dijo Chita, y después vendrá, cuando el equipo mejore, se combinará poniéndole el pecho, como dice, sacando el pecho, pero también con buen fútbol, porque yo sé que vamos directo a tener un equipo que con un volumen de juego muy bueno, al estilo de Noel, y van a venir muchas victorias. Nos vamos, Eva, qué programa tan bueno. Sí, así es, gran programa que tuvimos el día de hoy, una gran jornada, por supuesto, también la que se vivió, que te concluyó el día de hoy, y esperamos que sea una jornada 3 aún mejor todavía y que Zamora logre conseguir esos 3 puntos en Puerto Cabello. Bueno, y el Día de los Enamorados, sí señor, sábado 14, dale like, Rolo de Vivo, suscríbete, apóyanos, es la hora blanco y negro. Y bueno, darle las gracias a nuestro productor Armando Rondón, a todo el equipo. Quiero saludar a Javier Sala, al ingeniero Johnson López, Richard Sánchez. Saludos a Mauricio, que nos acompañó por ahí por TikTok Live en una tremenda transmisión. Síguenos, apóyanos, claro que sí. Y bueno, vendrán muchos más programas. Quiero saludar también, que no se me escape, a mi manager. Gracias por el apoyo. Gracias por todo, en verdad, y seguimos avanzando hacia programas mejores todavía.